Y en la plataforma Moodle ya tienen cargado un artículo. Ahí está cargado. Cargar el artículo, acaba de cargar. Está subido. Para la casa lo subí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ese documento, lo vamos a leer. Cada quien de manera independiente va a graficar la información del documento, ¿sí? Individualmente, y lo van a entregar para ahí tomar una nota de clase, ¿sí? ¿Qué van a hacer en eso? Van a leer el documento y van a empezar a dibujar las cascadas que trae esa información en ese documento, ¿sí? Me explico. Ahí le van a indicar cómo es que el sistema digestivo hace sus descargas hormonales, cómo es que se activa la motulina, ¿sí? Entonces ahí le da toda la información, pues está escrita. Ustedes lo que hacen es leerla, la sacan y la empiezan a explicar así como yo salgo acá, que esto sigue para esto para esto, para esto. Y empieza usted a armar todo su cascada hormonal que permite los procesos digestivos de absorción, digestión, secreción, ¿sí? Que permite eso. De esa manera, pues, vemos de que leemos el documento y nos queda más claro. Posterior a eso, elijo uno o dos estudiantes, pasamos acá al frente y vamos a mostrar qué hablamos, qué se hizo y vamos a discutir el tema. ¿Les parece? Como para que no quede la clase todo pegado acá en el tablero y los veo cabeceando. Entonces de esta manera los pongo a que lean, pongo a leer, ¿sí? Y tienen que sacar su propia información y luego en el salón de clase acá mismo la vamos a discutir y le vamos a meter más información. A esa información que les voy a dar, a que va a estar en el artículo, captan algo de que está en la presentación, lo que vamos a mostrar ahorita porque no está en el artículo, ¿sí? Para que terminen de armar lo que diría su forma, su criterio, ¿sí? Empieza a armar su información y va a hacerlo. ¿Quedó claro hasta ahí? Allá es que usted mismo arme su cuadrito, ahí no hay cuadros. En el documento no hay cuadros, si quiere revisen, ahí no hay cuadros. Entonces, usted va a armar el cuadro, ¿sí? El cuadrito donde sale toda esa ramificación y permite decidir cómo salió esto al exterior, por dónde se vino, quién lo estimuló, ¿sí? Vamos a hacer así, más lo que lo va a dar acá, ¿sí? Lo pegan, lo unen y se da la información y luego la visualizamos acá en el salón. Cada quien por separado porque me lo van a entregar para hacer el control de la clase, no llame lista. Hacer el control de la clase y dar una nota por clase, para tener una segunda nota ahí ya con ustedes. ¿Listo? ¿Sí? Ahora por favor el Moodle. Y le dicen que esté el documento en el Moodle. Sí, ya está. El sistema digestivo, ¿desde dónde inicia? La boca. Inicia por la boca, ¿cierto? Inicia en la boca. En la boca, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué elementos tiene el animal en la boca? Los Que dientes. acortan. Los dientes, la pieza dentaria. La lengua. Tenemos la lengua, las papilas gustativas, que son importantísimas. Ahora vamos a hablar de La saliva. importantísimas. Digestivo, ¿qué más tenemos ahí? La saliva. ¿Qué más? Las glándulas más importantes. Las salivales. Salivales. Las salivales. ¿Qué más tenemos ahí? Ahí está el paladar blando, paladar duro, ¿sí? Papilas gustativas que son para detectar sabores ácidos, dulces, ¿sí? Y tenemos una serie de enzimas que empiezan a dar el desdoblamiento de carbohidratos, de proteínas, y que empiezan a durar ya desde la lengua, en la salivación. Luego de eso, ¿a qué parte sigue? ¿A dónde pasa? Pasa por el, empieza a pasar faringe, laringe, ¿sí? la orofaringe, y se conecta al tubo digestivo que se llama esófago, ¿sí? ¿El esófago para qué nos sirve? Para transportar el alimento. Para transportar el alimento, transportar lo que viene el producto de la masticación, ¿sí? Se pasa por el esófago, pasa a través de él. El esófago, si tiene alteraciones
como úlceras, obstrucciones, estenosis, pues nos va a dificultar el tema deglutorio, ¿sí? Va a afectar la deglución. Posteriormente ahí sigue una estructura que llamamos el cardias, que es quien hace el control, el paso de los alimentos hacia el estómago y tiene otras funciones como impedir que se devuelva el alimento del estómago otra vez hacia el esófago, ¿cierto? Para que eso no vuelva a ocurrir. En especies como los equinos, que no pueden vomitar, porque su cardia es muy grande, las fibras son cónicas, son muy gruesas, ¿sí? Impiden que el equino pueda vomitar, ¿sí? Impiden que el equino pueda vomitar. Eso genera en el equino algunas complicaciones que lo vuelven susceptibles a sufrir de los cólicos, porque él no puede, como otros animales que vomitan, y el vómito es un acto reflejo del cuerpo para expulsar algo, ¿cierto? El equino no puede, el equino entra por arriba y sale por abajo, y ya no tiene otra ruta. Mientras que otros animales por la boca, por el recto o vuelvo por la boca. ¿Sí? Porque vomito y expulso lo que me está incomodando a mí. El equino no hace este tema. Ni siquiera como tiene alguna obstrucción en el esófago puede hacerlo. ¿Sí? No tiene la capacidad. Bueno, estamos en el estómago. De estómago nos pasamos ¿a dónde? ¿Cuál es la conexión entre estómago y el duodeno? ¿Cuál es la comunicación? Píloro. El pilo, tenemos el antro pilórico, ¿sí? Que es quien nos regula el paso al resto del sistema digestivo, que está conformado por Duodeno, yeyuno, ilion. y es el grueso, que tiene sus partes, color mayor, color menor, ascendente, descendentes, transversos, ventrales derechos, ventrales izquierdos, ciegos, ¿sí? Recto, llano, ¿sí? Ahí está. El sistema digestivo cuenta con unas glándulas que le ayudan a trabajar. Que tenemos aquí El hígado. al páncreas y el hígado, ¿sí? Entonces son dos glándulas que producen unas secreciones también que ayudan para funcionamiento del sistema digestivo. Aparte, ¿qué más tenemos en el hígado? Tenemos aquí a la vejiga biliar, ¿sí? Que también es otra pieza importante en el sistema digestivo, ¿sí? Para que dé su funcionamiento normal. Los equinos no tienen vejiga biliar, ¿sí? Entonces por ello, el manejo de los lípidos es muy importante. Al no tener la vejiga biliar, el duodeno hace las funciones y empieza a desdoblar lípidos, ¿sí? Los otros mamíferos que tenemos, al tener vejiga biliar, ese líquido que sale por los conductos colónicos, llegan al tubo digestivo, al duodeno, drenan allí y ayudan con el desdoblamiento de los lípidos, que es lo que más en realidad funciona la vesícula biliar. ¿Listo? Recuerden que tiene unas arterias entéricas, unas venas entéricas, y también tenemos un sistema nervioso que está manejado ¿por quién? ¿Por quién? Por el autónomo, ¿sí? Pero vamos a ver que este otro sistema, el sistema entérico, el sistema digestivo es el sistema autónomo, pero es tan autónomo que tiene su propio sistema. Es tan autónomo que tiene su propio sistema. Entonces ahí se llama el sistema entérico, porque él no necesita que la cabeza le diga todo, ¿sí? Que su cerebro le diga todo, él trabaja solito, ¿sí? Él sigue estando solito. No necesita que el sistema nervioso central le esté mandando todo el tiempo órdenes para él trabajar, ¿sí? Así como el corazón, recuerdan que el corazón tiene sus propios mecanismos que no necesita que me estén diciendo todo el tiempo. Yo me puedo despolarizar tranquilamente sin que otro me esté diciendo algo. O sea, es tan autónomo que tiene sus propios sistemas. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, ahora vamos acá. Aquí les puse tres gráficos. Una, la que vemos macroscópicamente en un animal, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir. Dos, tenemos una estructura, un diagrama ahí microscópico de cómo se conforma esto. ¿Cómo se ha conformado esto? ¿Sí? Y tres, le he puesto una imagen ecográfica de cómo se ve esto. ¿Sí? Esto es esto.
en ecografía. ¿Sí? En ecografía. Entonces, el tubo digestivo estructuralmente está conformado, para aquí tiene una cantidad de láminas, pero en resumidas cuentas tenemos la lámina masa externa, ¿cómo se llama? Es la serosa, debajo de ella, ¿quién viene? Ahí sí viene la muscular, La submucosa. debajo de ella microscópicamente hay una submuscular, ¿sí? Luego tenemos ¿cuál? La submucosa. La submucosa, Y la luego mucosa. tenemos la Mucosa. mucosa y luego tenemos el lumen, ya, el tubo como tal, que hay que entender que existe ahí. Dentro de él, en la mucosa, pues tenemos unas vellosidades que son las que permiten las absorciones, el movimiento del alimento, ¿sí? Permite filtrar o absorber. Ya saben ustedes por histología que el corte histológico de un sistema digestivo anterior, ¿sí? O el delgado, las vellosidades son un poco más tupiditas, ¿sí? Al contrario del sistema digestivo grueso, que sus vellosidades son un poco más amplias. ¿Recuerdan? Las imaginaciones son mayores, ¿sí lo han visto? Ya eso ya está. Entonces, hay unos cambios anatómicos y eso va ¿por qué? Porque es que dependiendo en qué porción estemos hablando, pues en esa porción se está dando algunas absorciones distintas o especiales, ¿sí? Entonces ya sabemos que en el grueso, en el colon, ¿sí? Mayormente tenemos absorciones de ¿qué? De agua, De minerales, agua, sales, de agua, iones, ¿cierto? Pero el sistema digestivo anterior, ¿sí? O en el delgado, nutrientes. tenemos todo lo que son nutrientes, proteínas, carbohidratos. ¿Eso para qué le sirve entender y tener en cuenta eso? Como tenemos un paciente con alguna alteración del sistema digestivo, es importante saber qué porción se está afectando, porque en ese entendido ustedes tendrían que empezar a trabajarle al paciente para irlo a compensar. Si tiene una alteración en el colon, en el grueso, y sabe que hay su gran cantidad de absorciones de agua, pues es un paciente que va a requerir unas grandes cantidades de fluidos, que reponen fluidos, ¿cierto? Y si tenemos afectado el anterior, ¿sí? Pues un paciente que se va a descompensar energéticamente y metabólicamente, ¿cierto? Para eso decir que es abobadita uno de saber por qué funciona aquí y qué no funciona allá, para entender al paciente luego más adelante. En la ecografía, como estamos en ecografía y evaluamos el sistema digestivo, entonces le decía yo que se puede apreciar ese movimiento de las células digestivas, ¿sí? Del enterocito, que son movimientos tan lentos pero tan fuertes que la piel, que las células se arrugan, decía, ¿recuerda la clase pasada? Ese movimiento se observa a nivel ecográfico. Cuando tenemos evaluando el sistema digestivo, estamos revisando, uno ve cómo el movimiento gástrico, el movimiento, la motilidad del sistema digestivo, él se arruga, ¿sí? Entonces se asemeja a lo que les decía. Ecográficamente, aquí lo dividimos como la serosa, la muscular, la submucosa, mucosa y lumen, ¿sí? Allá está. Ustedes lo ven allá como un granito de arroz, pero no hace parte de la clase, no tiene que se traer a colación esa información. ¿Algo hasta ahí? Y mira, que ya me dan dormidita, ya me dejó otra vez para trabajar en clase. Pero no tener una voz arrulladora. Yo creo que mi voz le pone la adoro. Bueno, continuamos. Entonces les decía que el sistema digestivo puede tener unas funciones, ¿sí? Tiene unas funciones. Ahí están plasmadas, dice la literatura, las 5 funciones, ¿sí? Adicional aquí he puesto la parte excretora ahí, ¿sí? Del sistema digestivo. Entonces, tiene funciones de secreción, ¿sí? El sistema digestivo secreta unas hormonas, ¿sí? Que permiten que toda esta cosa funcione. Si no hay secreción de hormonas, simplemente el sistema digestivo se nos detiene, ¿sí? Y por eso vamos a ver que hay alguien que gobierna las inhibitorias y las excitatorias, ¿sí? Y cuando eso se detiene, usted va a dar cuenta del paciente está vomitando, vomite, usted va y le hace una ecografía, sistema digestivo detenido, va y le hace una radiografía de contraste, sistema digestivo detenido, vaciado gástrico no existe, ¿sí? Entonces usted diagnosticó al paciente
¿sí? Como dice, parálisis ileocecal, diagnosticado el paciente. Y entonces la terapia de uno se le orienta ¿a qué? A restablecer otra vez esa motilidad intestinal, a volver a buscar que esa vaina vuelva y funcione, que las secreciones se den para que todo se va a organizar, ¿sí? Entonces, tenemos la motilidad. La motilidad dice que permita el movimiento, ¿sí? El movimiento del sistema digestivo para transportar y movilizando a lo largo de ese gran tubo digestivo, ¿sí? Se esté moviendo y empieza a desplazar. Hay que bajarlo desde el estómago y ponerlo en el recto. Y le ponen en el recto, ¿cierto? Entonces, hay una función de ella es de la motilidad intestinal. La digestión, pues bueno, es la descomposición de los alimentos. En esa parte es fundamental y crucial el tema de la masticación, ¿cierto? Un animal que tiene mala masticación tiene mala digestión. Por ejemplo, yo traigo entero, yo casi no mastico. ¿Sí? Yo soy uno como no mastica. Entonces uno vive con muchos problemas digestivos, que le bruje, que ¿sí? ¿Por qué? Porque la masticación no se funciona, ¿sí? Entra el animal piezas muy grandes de alimento y eso permite que el sistema digestivo no dé una buena absorción, porque para que haya una buena absorción tiene que haber una maceración antes de que llegue al estómago y el estómago haga sus funciones hídricas y desdoble y termine de licuar esos alimentos y se convierta en bolo, ¿sí? Y tiene que hacer primero eso. Absorción. El sistema digestivo pues tiene una gran responsabilidad en el sistema de los animales. Pues ese paciente que no come, ese paciente UCI, que no hay que dársela por sonda, ¿sí? Esos pacientes se someten y se desafían a que el sistema digestivo no trabaje bien y las absorciones sean más lentas o más pobres, ¿sí? Por eso cuando tiene usted el paciente allá UCI, el paciente crítico, ¿sí? Usted siempre está buscando la vía de alimentación oral, ¿sí? Hay siempre un conflicto ahí que se dice, bueno, ¿le damos al animal el alimento oral o se lo pasamos todo por vía endovenosa? ¿Sí? ¿O le ponemos qué hacemos? ¿Sí? Entonces unos autores dicen, no, el paciente que está ahí evite pasar el alimento oral, ¿sí? Y más si tiene vómito, ¿sí? Evite el consumo oral. Y otros dicen, no, hay una patología que se llama la inanición clínica, que es el paciente que entra a la clínica y se muere de hambre porque no le dan de comer, ¿sí? Empieza a emaciarse más todavía. Entonces otros dicen, no, el animal UCI hay que darle de comer, ¿sí? Hay que habilitar esa vía que el animal lo empieza a hacer por sí solo, ¿sí? A veces hay que forzarlos, pero hay que hacerlos. Entonces yo soy de la parte de los partidarios de que el animal UCI hay que hacerlo comer así esté vomitando, ¿sí? Así esté vomitando. Pero usted las primeras 24 horas hace control del vómito y luego el día siguiente le empieza a habilitar la vía oral. Tiene el paciente parvoviroso. El paciente parvoviroso es un paciente que todo lo que come vomita. El paciente respira y vomita. Toma 3 gotas de agua y vomita. Él no permite casi nada, ¿sí? Y estos pacientes, cuando se ponen a uno se pone y los inhibe de la alimentación, ¿sí? Empieza a detener el sistema digestivo más de lo que ya está. Entonces puede generar problemas de absorción, puede generar que ese paciente se emacie muy rápido, ¿sí? Se agote muy rápido, muscular y neurológicamente se empieza a agotar, metabólicamente se agota. ¿Por qué? Porque interrumpí una parte fisiológica del sistema digestivo y usted le puede meter endovenoso, usted le puede mandar una sondita, pero no es lo mismo. Nunca será igual a que el animal trate de meter el alimento por su boca y mandarlo, ahí está inicialmente ayudándolo, ¿sí? Porque recuerden que la digestión empieza con una porción ¿qué? Cefálica, ¿sí? Ahí empieza la digestión, en su porción cefálica. Luego llega su porción de secreción y luego llega su porción de absorción.
¿sí? Entonces, allá tiene que empezar el tema de la alimentación, en su porción cefálica, porque cuando él piensa, o cuando el cuerpo sienta acá arriba la necesidad de alimento, entonces uno va a ir al alimento, usted el perrito va y le coge, y lo hace oler la comida, ¿sí? Entonces va y lo pasa y lo pone a oler comida primero al animal, y dice, uy, que es malo, déjate de comer al perrito, porque es que eso, que el animal huela, ¿sí? Lleve sus olores, empieza a generar unas descargas, unas secreciones que le va a preparar para que se genere una cascada, que van a ver ahorita en el documento, una cascada de hormonas que me va a estimular el hambre, ¿sí? Ese olor, que el animal huela el alimento, va a empezar que empiece la gastrina a funcionar, ¿sí? Él es el gatillo, y de ahí para adelante el sistema digestivo trabaja solito, ¿sí? De ahí para adelante. Entonces ustedes estamos aquí parados y nos pasó un olor a carne asada, ¿sí? Nos inundó. De una vez el cerebro recibió esa señal y mandó señal al sistema digestivo, y ya es mediodía y no hemos comido nada, ¿cierto? Entonces de una vez se activa la gastrina y una vez empieza esa vena a funcionar, ¿sí? Y si usted no le mete el alimento rápido, pues entonces empieza su problema. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el tema de mascar chicle? Los problemas digestivos que genera mascar chicle, porque todo el tiempo le estoy diciendo al cuerpo, estoy comiendo, y este va, pero que no baja nada, y estoy comiendo, pero que no está bajando nada, ¿sí? Eso tiene un efecto, porque es que mire que el sistema digestivo no empieza en el estómago, empieza en la cabeza y luego sigue con la masticación. Y si todo el tiempo le estoy diciendo que estoy mascando algo porque no baja nada, entonces llegan los problemas digestivos del paciente. O no, hay problemas que no nos mascan y nosotros, ¿sí? Ese es el tema. Absorción, almacenamiento, hay un sistema de almacenamiento de hormonas, ¿sí? Se llama almacenamiento de hormonas del sistema digestivo, que permite generar nuevas cascadas de secreciones, ¿sí? y hacer el mantenimiento digestivo del animal. Y por último, pues tenemos una función excretora, ¿sí? Excretora, que ya llevar lo que sobra al espacio exterior. Ahí es claro, ¿cierto? No puede usar aire. Por eso decidí hacer el perrito con unas más maneras. No, y la gente le ha gustado. Pero todas acá que son largas, son de 4 horas, 3 horas y media. Bueno, le póngale pues cuidado. El sistema digestivo es un sistema regulador. ¿Sí? Es un sistema regulador. El sistema digestivo se regula, le decía, es tan autónomo que tiene su propio sistema, ¿sí? Y él mismo se excita, él mismo se regula, ¿sí? Para eso tiene unas vías, que llaman las vías intrínsecas y vías extrínsecas, ¿sí? Tiene ese sistema para él empezar su funcionamiento. Intrínsecamente está gobernado por el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Sí? Que es el que manda las primeras señales, le decía, por la parte cefálica, ¿sí? Cuando el animal huele el alimento, esa primera porción, y lo ve en el sistema central. De ahí para allá él se trabaja solito. Entonces cuando llega el sistema central, manda eso, empieza a funcionar, empieza a salir la gastrina, la secretina, la motolina, los péptidos inhibitorios y la colecitocina. ¿Cómo funcionan ellos? Entonces la gastrina está ¿en dónde? En el estómago. Entonces ahorita que el animal ya hizo parte cefálica, ya masticó, ya hizo deglución, llegó el alimento al estómago, llega el alimento al estómago, que es la primera porción. Llega el alimento y se deposita en el estómago, ¿sí? Cuando eso se deposita ya ahí, empieza a actuar esta señora, la gastrina, ¿sí? El ácido clorhídrico empieza a salir a trabajar, empieza el tema de las pepsinas, o el pepsinógeno, que es la parte inactiva de la pepsina, ¿sí? Empieza a trabajar. ¿Para qué?
él también está enviando señales a otras porciones del sistema digestivo, ¿sí? Tanto aquí que cuando la comida llega aquí, esta señora le manda una señal al grueso y le dice: señor, llegó comida, empieza a evacuar, movilice, déjeme que llegó más, ¿cierto? Entonces es cuando se da el tiempo de la defecación. En los animales decimos en el perro es un artista para eso, porque uno dice: el estómago del perro es demasiado pequeño para la cantidad de comida que le mete al cuerpo. Si usted al animal le mete un kilo de comida, el kilo se le come, y luego va a la cocina y queda velando, ¿sí? Y uno dice, clínicamente uno dice: ¿y este animal dónde le cabe tanta comida? ¿Sí? ¿Dónde le cabe tanta comida a este animal? El sistema digestivo es corto, el estómago es pequeño y le mete demasiada comida. ¿Este animal qué hace? Los animales pues tienen unos procesos de defecación, ¿sí? Son más organizados en este tema, ¿sí? Y el animal, cuando usted le defeca la comida en los humanos, defecamos hoy lo que comimos ayer, ¿sí? Así hacemos, el humano. El perro le defeca hoy lo que comió hace 2 días. Es un poco más lento el sistema digestivo de él, es un poco más lento. Entonces lo que uno entiende uno, cómo animal le cabe tanta comida, ¿sí? Usted lo que comió hoy lo defeca el perro pasado mañana, ¿sí? Por eso usted, cuando el animal se ingiere elementos del sistema digestivo, usted cuando espera que los bote por sí solos, porque usted, por ejemplo, el animalito que comió un balincito, se metió una piedrita y una vaina, un huesito, ¿sí? Logró pasar el esófago, logró pasar el estómago, logró pasar el sistema, el duodeno, el sistema delgado, y logró llegar al grueso, ¿sí? Usted en ese proceso de que él coma todo y llegue, se demora entre 48 y hasta las 72 horas. Ahí se da cuenta usted lo lento que este animal transita la alimentación, ¿sí? Transita el alimento para que ese cuerpo extraño termine de salir, cuando logran salir, ¿no? Por sí solos. Entonces él es muy lento, no nos explica cómo el animal come tanto, almacena tanto, ¿sí? Y moviliza muy poco. Entonces él tiene esa habilidad, tiene el perro. Bien, entonces aquí llega el alimento genera las secreciones de gastrina, ¿sí? De gastrina. Cuando el alimento ya empezó a actuar sobre el alimento estas hormonas, ¿sí? El alimento va descendiendo, ¿sí? El alimento no cae aquí, de hecho no va, porque aquí en estas regiones del estómago se da otro proceso y empieza a liberar a mandar otras señales, ¿sí? Que me va a permitir que se estimule la vaina que se llama la secretina. Resulta que es que recuerdan que en el estómago hay una vaina que es ácido clorhídrico, ¿cierto? Eso es demasiado ácido, eso es un ácido. Como usted toma la aspirina, ácido acetilsalicílico, eso es un ácido que está mucho en el cuerpo uno. El ácido clorhídrico es otro ácido. Ese ácido, pues bueno, no puede, es soportable y tolerable en el estómago. Y eso también hay algunas condiciones, ¿no? Porque si lo dejamos sin alimento nos va a hacer daño, ¿no? Ese ácido. Y es lo que hace el chiste. Porque el cuerpo cree que llega y empieza a generar todo eso para diluir. Y resulta que no hay nada. Ahí está porque me gané la úlcera. Por el chiste. ¿Listo? Entonces este ácido hay que controlarlo. Hay que controlar ese ácido. ¿Y cómo lo hace? Bicarbonato. De esa parte ácida, en la regla ya de la acidez, ¿cierto? Este es el medio, ¿cierto? Entonces, esta vaina que está por acá, casi que 8, lo va a mandar a dejarlo a 3, ¿sí? Entonces, alcalino, lo pone a un nivel, a un pH de 3, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro sistema digestivo, el perro, mejor dicho, el animal, pues ese tubo digestivo no se vaya a quemar con ese ácido, ¿sí? Le baja salinidad o alcalinicidad o acidez le baja y lo vuelve más alcalino
para que él ingrese esos elementos, ingresa en el tubo digestivo sin generar ningún daño. ¿Listo? Ahora, esta secretina, dentro de ella, de la secretina, tenemos esta, que son los péptidos inhibidores gástricos. Bueno, ella empieza a estimular una salida de los ácidos, pero alguien le tiene que decir, venga, ya párese, deténgase ahí, termínese ahí, ¿sí? Él tiene esa función. Aparte tiene otras funciones insulinotrópicas que son dependientes de glucosa. ¿Por qué? Porque es que esta secretina también está mandando señales y que está recibiendo el páncreas, ¿sí? Y nos está dando información que va a aportar unas enzimas digestivas al estómago también. El páncreas y el hígado son las dos glándulas de enzimas digestivas, por tal motivo están muy activas, entonces por eso la digestión. ¿Listo? Tenemos la motulina. La motulina pues simplemente es estimular contracciones musculares, porque hay que empezar a que el alimento vaya corriendo para que sus distintas porciones del tubo digestivo las vaya absorbiendo, ¿sí? Va dando su función. Y por último tenemos aquí la colecistocina, que tiene que vincular con el sistema grueso, delgado, páncreas, hígado o vías biliares, ¿sí? Vías biliares. ¿Por qué? Porque es que como tenemos las grasas, ¿sí? Y que el ácido biliar, los jugos biliares, son los encargados de doblar todas estas lipasas, pues ellas le comunican y le dicen allá a la vejiga biliar, bueno, secrete sus ácidos biliares, sale por sus conductos coléicos, llega ya a la porción anterior del duodeno por unas ampollas, allá llega, cae y empieza a hacer su desdoblamiento de lipasas, ¿sí? Luego todo eso, pues esas vellosidades van a generar su absorción o sus nutrientes que llegan en moléculas más pequeñas, absorbibles y similares para el cuerpo, y se empiezan a distribuir por torrente sanguíneo, ¿sí? Y empiezan luego a perfundir y a alimentar el cuerpo. ¿Claro hasta ahí? Eso lo aclaramos más con el documento que les dejé, ¿sí? Ahí se los va a dar más claro. Bueno, aquí otra representación gráfica. Ahí están los colores de los puntos donde cada quien va a ir actuando, ¿sí? La secretina, la gastrita, que ya tenemos trabajándola a nivel de estómago y tenemos la porción duodenal, ¿sí? Las gastrinas pues son más del estómago, de la bolsa del estómago. La colicostecina la tenemos trabajando tanto en delgado, unas porciones muy pequeñas que estimula el páncreas, ¿sí? Y las tenemos trabajando a nivel de grueso, ¿sí? Las inhibitorias están en todo el tubo digestivo, también estimulan al páncreas, ¿sí? La motulina en todo el tubo digestivo y una pequeña porción del grueso, ¿sí? Pues el grueso se queda un poco más tiempo el alimento, o el alimento no, los residuos de digestión, como ahí se absorbe más que todo es agua, ¿sí? Entonces se queda más tiempo ahí y ella se moviliza ahí hasta la próxima señal que tenemos de comer, ¿sí? Porque esa ya cuando decíamos, cuando la lagartija le indica al grueso de que mire, hay que moverse, pues el alimento dura un poco más allí, ¿sí? Dura un poco más allí. O cuando uno dura 2 días sin comer, más no va al baño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente se queda ese residuo acá y empieza a caer la absorción que necesitamos, que es sostener agua. Entonces empieza ese proceso allá. Y la motulina, pues obviamente, también lo mismo. ¿Listo? Le decía. Es simplemente otro esquema. Todo sacado del libro de Fullman. Entonces ya lo pueden consultar para ampliar la información, muchachos. Listo. Resulta que como el sistema digestivo le venimos diciendo que él es autorregulado, ¿sí? Y él se regula por estas 4 vías.
por una vía endocrina, una vía neurocrina, una vía paracrina y una vía autocrina. Son los 4 vías de autorregulación del sistema digestivo para que empiece a funcionar la parte de insulina del sistema digestivo. Póngale pues cuidado. Cuando hablamos de liberaciones de hormonas, ellas no van liberadas, las intrínsecas, no van liberadas directamente al tubo digestivo, ¿sí? No van liberadas directamente allá, porque estamos hablando de hormonas, ¿cierto? Entonces ellas se reciben información, viajan a sangre. Vamos a hablar de la gastrina. Llegó la información, ¿sí? Esta hormona viaja al torrente sanguíneo, ¿sí? El torrente sanguíneo circula, viene un paso que va a irrigar el estómago, y esta gastrina va a empezar a trabajar sobre la célula diana. No va a ser excretado ya directamente en la luz, sino que activa sobre la célula diana. Así trabaja todo el sistema intrínseco, ¿sí? Todo el sistema intrínseco. Todo va por el sistema sanguíneo, o sea, nada llega a la luz directamente. Ya vamos a ver otra porción acá donde sí llega a la luz. Bueno, aquí está el dibujo. Entonces se liberan las hormonas para el sistema digestivo y luego funciona en la célula diana para que haga su función, y luego sí, por su vellosidad y esto, ya se ve el depósito de, pero nunca sale directamente allá. Hay un intermediario que es la vía de la sangre, es la vía endocrina, y tiene la vía neuroendocrina, la neurocrina, ¿sí? Bueno, ahora esta sí es distinta. Esta aquí interviene lo que vemos la clase pasada de la neurona, ¿sí? Las neuronas motoras, las neuronas sensitivas, que van a trabajar sobre las células musculares, ¿sí? Y luego ellas van a hacer su acción sobre la célula diana aquí, y va simplemente a trabajar sobre las vellosidades para que permita la reabsorción, ¿sí? Y movimiento de los alimentos. Lo tenemos ahí. Es una vía. Ahora tenemos la vía paracrina, la vía autocrina. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que unas células se manejaban por sí solitas, no necesitan despolarizar, sino que alimentar a las personas del lado? ¿Recuerdan eso? Bien, listo. Entonces la paracrina simplemente, ¿qué es? Que una enzima, ¿sí? De un órgano al lado, por ejemplo el páncreas, secreta una hormona y actúa sobre una célula distante o cercana a ella. En este caso va a trabajar, si es la gastrina, pues trabajaría en el estómago. Si es la motulina, trabajaría sobre el sistema, sobre el duodeno y parte del grueso, ¿sí? Entonces sale de una secreción de otro órgano distante a ella. En este caso, que puede ser, viene a ser el páncreas, puede ser la vejiga biliar, ¿cierto? Puede ser allá el hígado, ¿sí? Entonces alguien me envía una señal y yo respondo. Lo paracrino. Y lo autocrino es que ella misma, ¿sí? Ella misma emite su señal y ella misma emite su respuesta, ¿sí? Eso va con la clase pasada. Entonces pasa una vía de regulación del sistema intrínseco. Acá están 4: paracrinas, autocrinas, endocrinas y la neurocrina. Son las 4 vías de regulación, porque acuérdense que el sistema digestivo no es de función, sino de regulación. Ella se tiene que decir saco, y luego tengo que decir ya me detengo, ¿sí? Por eso es el sistema simpático y el sistema parasimpático, y está trabajando ahí los receptores colinérgicos, lo que son por la acetilcolina, y los que son adrenérgicos, que trabajan por las epinefrinas, ¿sí? Las acetilcolinas son excitatorias y las epinefrinas son inhibitorias en el sistema digestivo, en el músculo liso. Esto que están viendo acá, no es más que la ampliación, no es más que la ampliación de las células endocrinas. Las células estas
de las paracrinas, perdón. Las paracrinas y la autocrina tienen la misma forma celular. Se dice que ella es como un triángulo, una pirámide, que tiene una base ancha y termina en una porción angosta, que es donde se dan las invaginaciones de las vellosidades en el sistema digestivo. ¿Sí? Base ancha, ¿para qué? Para cubrir un mayor espacio y generar más información. Y termina en punta para poder entregar, ella sí entrega a la luz, va a entregar las sustancias que están saliendo de ella, a nivel paracrino o la autocrina. Juntas trabajan iguales, juntas tienen la misma disposición anatómica o estructural de ella, ¿sí? Juntas son de base ancha, hablamos de paracrinas y autocrinas, ¿sí? Son igual de anchas, tienen sus mismas terminaciones y terminan con sus pedículos allá o sus vellosidades intestinales, que es donde se va a dar la magia de todo el sistema digestivo. ¿Listo? Aquí hay un cuadrito, todo sacado del Kuhlmann. Aquí hay un cuadrito de las hormonas que están actuando en cada sistema regulador. Entonces, las hormonas que más tenemos, ya que vamos a ver, gastrina, cosas que es la que envía el hígado, la colicistocinina, secretinas, las aldosteronas, que hacen parte del gobierno intrínseco, ¿sí? Tenemos otras hormonas de regulación, tenemos las neurocrinas que trabajan, como viene una neurona, pues trabajan mediante ATP para luego formar el MAG, ¿sí? Los péptidos de la calcitonina, ¿sí? Más hormonas, y las paracrinas que trabajan a nivel de la histamina y la somatosina. Eso para tenerlo ahí al reparto y tenerlo en cuenta. De rescatar aquí, ¿qué es? Que deben tener en cuenta ustedes, ¿sí? Estas de acá, estas hormonas que son vitales, ¿sí? Estas son hormonas que tratan el sistema digestivo, que las nombramos, solamente la dijeron ahí la glucosa, pues, o que la glucosa que es el mismo PIB, que es la inhibidor gástrico, es la misma, y ya le llamamos la aldosterona. Inhibidor gástrico, PIB, así la sigue. Polipéptido inhibidor gástrico, PIB. PIB. Dice el libro, por la fila en inglés. Ahí está ella, ¿listo? ¿Qué tienen ahí? Hormonas. ¿Qué hormona maneja el sistema digestivo? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles hormonas manejamos? Secretina, gastrina. Secretina, gastrina, polipéptidos inhibidores, sí. Y motor. La CCC, la triple C, ¿sí? La colitocinina, ¿sí? Y la aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona. Es algo importante tener en cuenta. En esta nivel de las paracrinas, tener muy en cuenta pues, el tema histamínico, el H1, receptores H1, receptores H2 de histamina, funcionan, se necesitan en el sistema digestivo para controlar ¿Qué hace la aldosterona a nivel gástrico? la absorción, ¿Ayuda con la absorción? flujo ayuda a movilizar agua, ¿sí? Ayuda a movilizar agua. Yo creo que le expliqué la pasada, hice un gráfico que por primera vez casi no estoy mal de la aldosterona acá, ¿cómo funcionaba? Creo que no. ¿No? Los que estaban aquí en clase se han quedado. Sí, pero nunca mencionamos nada gástrico. En el trabaja a nivel del páncreas o ya en el sistema digestivo. Eso está en el sistema digestivo, en tubo digestivo, en los sectores histamínicos. ¿Y somatostatina se trabaja a nivel páncreas? A nivel pancreático, pero van a trabajar a nivel también del tubo digestivo. Es una glándula que me está aportando. Pero la pregunta es, somatostatina trabaja a nivel endocrino. Es que estamos hablando del sistema intrínseco. Sí. Pero la pregunta es, digamos, como usted dice, las otras que estaban hablando ustedes trabajan a nivel del sistema digestivo, es decir, en el tubo digestivo. Esas que dicen pancreáticas trabajan en el páncreas o en la... ¿Cuáles son pancreáticas? Son paracrinas. Pero esas trabajan a nivel del páncreas.
Esas dos. Las paracrinas decía que son células que necesitan que otro órgano distante me envíe una señal. En este caso puede ser, bien sea un páncreas, ¿sí? O puede ser, bien sea un hígado, o puede ser, bien sea una vejiga biliar, ¿sí? Necesito que alguien me diga que yo haga algo, las paracrinas. Y las autocrinas, de la misma célula se envía la señal y responde ahí mismo, ¿sí? Ella misma, inclusive se puede modificar ahí mismo su señal, ¿sí? Esa es la diferencia. No son pancreáticas, son paracrinas. Y el término paracrino quiere decir que necesita alguien quien me ayude a mí a trabajar. Es el término paracrino. ¿Él me decía algo? Profe, socialista con la compañera, usted nos había dicho que en las vías reguladoras, autorreguladoras, decía que todos iban por sangre, o sea, lo que era endocrino, neurocrino, paracrino, iban por sangre, pero solo el endocrino. Es que eso está hablando del sistema intrínseco. Crino y neurocrino. El neurocrino es por las neuronas y el músculo para llegar al órgano diana. Pero él decía que en el paracrino y en el autocrino eran por una vía de los Es que usted al inicio dijo que todos iban por sangre. Se llama la vía endocrina. La vía endocrina necesita que todas las señales hormonales enviadas en el tubo digestivo, en el estómago, en el páncreas, en el hígado, todas deben pasar y ser procesadas a través de un tubo sanguíneo. Sí, la vía endocrina, ¿sí? Que hace parte del sistema intrínseco. ¿Sí? La neuroendocrina es que ya la célula blanca, la célula del sistema digestivo, está gobernada por ¿quién? Por una neurona. ¿Sí? Y la neurona me permite despolarizar la célula y abrir sus canales y hacer su trabajo. ¿Sí? Es la otra vía que tiene ella para autorregularse. Estamos hablando de la autorregulación, ¿no? Perfecto. La vía paracrina es que la célula necesita de un mensajero, necesita de una enzima, de una hormona, que alguna otra célula distinta a mí, cercana o lejana a mí, me dé una señal. Como hablamos del sistema digestivo, entonces estamos hablando de la glándula del páncreas, ¿cierto? O el hígado. Entonces, en la vía paracrina, ella envía una señal, la recibe y la entrega y actúa sobre otra célula. En este caso va a ser el órgano digestivo. Es la vía paracrina. Y la autocrina siempre la misma hace su trabajo. Ella misma envía su enzima, ella misma hace el trabajo. ¿Listo? ¿Quién quedó más entendido? Sí, solamente que se había empezado porque usted ha dicho que al inicio no se escuchó más que todas iban por vía sanguínea. No, porque tenemos vías nerviosas. ¿Sí? Que esto ya la vimos de la clase pasada, cómo trabajaba, cómo las células hacían su trabajo por la vía del sistema nervioso, por la neurona. ¿Sí? Ahora miramos que la neurona del sistema digestivo tiene alguna particularidad especial para trabajar en el sistema digestivo. Aquí sale una representación gráfica de una neurona. Esta es una neurona científica normal. ¿Sí? Pero estas son las neuronas especializadas en el sistema digestivo. Tiene puntos de uniones axonales más diversos o distintos a una célula que está trabajando en otras enlaces. Simplemente rescatar eso. Estos puntos. Entonces, recuerda que le decíamos que las neuronas pueden hacer estos bulbos, sus acciones colaterales, ¿sí? Que ella puede sacar y amplificar puntos axonales para empezar a entregar señales. Pues, ese sistema digestivo es uno de ellos, que trabaja mucho sobre esos puntos colaterales axonales, ¿sí? Para ampliar su información. Llega de esta, por ejemplo, de este axón, aquí se pega otra, nos puede pegar otra neurona, y decíamos que hay neuronas del sistema digestivo que actúan, son nervadas unas solitas y otras se pueden activar por varias neuronas. Recuerdan la clase pasada. Entonces, por cada colateral axonal simplemente se va a pegar más puntos de células neuronales para enviar las señales al sistema, a las células blancas, a las células diestras. Bueno. Ahí quedamos.
¿Listo? Es un recuento facilito del tema. Entonces ahora que es el punto, vamos a ampliarnos con la información que tenemos en el documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada quien por separado, o su celular, lee el artículo y empieza a hacer esa cascada. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no le habla nada de la iniciación gástrica por la vía cefálica. Donde ustedes saben que hay una vía cefálica donde se inicia todo el sistema digestivo, luego allá empieza que viene aquí la gastrina, y la gastrina viene de aquí y se pasa para allá y da la vuelta aquí y llega otra vez acá. ¿Sí? Luego esta señora le envía otra señal que va trabajando aquí hasta el colon digestiva, el estómago, del monedero, ¿sí? Y van armando toda su cascadita de acuerdo a la lectura. La van armando. La entrega cada quien por separado, elijo dos, salimos del frente y cubrimos el tema. ¿Sí? Para que no me quede más dormidito.